¿Cómo están? ¿Me escuchan por este caso? Confirmen, por favor. Sí, doctor, sí se lo escucha. Buenas noches. Excelente, muy bien. Permítame un minutito nada más y comenzamos. Listo, yo creo que estamos conectados ya las personas que por lo general, pues en este caso no sabremos conectarnos. Y mil disculpas, en este caso mi dispositivo tiene, no sé, un problema aquí en la pantalla que no se me puede divisar. Con el debido respeto hacia ustedes, no sé si me permiten en este caso dar la clase con mi cámara pues apagada, no habría problema, ¿no? No, doctor, por mí no hay ningún problema. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ya, excelente, muy bien. Hagámoslo de esa manera entonces. Ya que todos igualmente estamos en este caso con la cámara apagada, vamos a llevar en este caso de manera pues auditiva nada más en este caso la clase. Bueno, como les habría comentado el día de ayer, vimos ciertos aspectos en cuanto a lo que sería la oratoria forense y también las características que debe mantener y debe llevar en este caso, debe cuidar un orador, ¿no? Hoy día vamos a culminar ya a breves rasgos, por así decir, lo que tendría que ver con las características del orador y temas importantes que se deben tomar en consideración en base a la obra que yo les habría remitido por el grupo, siendo esta la oratoria forense y redacción jurídica, que les recomiendo en todo caso, ya cuando tengan su tiempo libre y las horas que dediquen a la lectura, pues lo estudien, porque en realidad es muy productivo, muy bueno y les va a ayudar en sobremanera. Más aún con el conocimiento que de manera, pues, en este caso los estamos impartiendo aquí, ¿no? Desde la práctica, así también conjugándolo con lo que la doctrina en este caso nos ha desarrollado. Y culminaríamos a posterior haciendo un análisis breve que yo sé es importante también para la práctica en cuanto a la sentencia, la primera sentencia de las 10 que les voy a compartir dentro de lo que cabe en esta semana, que yo considero todo abogado que se dedica a ejercer derecho penal debe conocerlas. Esta es la sentencia 001-18-PJO, que nos habla acerca de la notificación y su importancia y relevancia en cuanto a la investigación previa, ¿sí? Porque hay muchos casos en los que se inicia una investigación y jamás nunca le han notificado al investigado, nunca le han hecho conocer que lo están investigando, como por ahí el maestro Ramiro Ávila Santamaría, en muchas de sus conferencias, así también en sus sentencias, nos ha sabido desarrollar el tema, o sea, lo que él conceptualiza como derecho penal subterráneo, ¿no? El derecho penal a espaldas del investigado. Bueno, en todo caso, iniciemos o sea, continuemos en este caso con donde nos habríamos quedado ayer. Ayer hablamos acerca de la ética del orador, ¿no? Como para hacer un tipo resumen en cuanto al último tema que habríamos desarrollado. ¿Qué nos mencionaba en este caso esta obra? De que debemos demostrar el debido respeto, debemos saber las consecuencias en cuanto a la ética del mensaje que vamos a transmitir y así también evitar el plagio, ¿no? Yo habría mencionado que, claro está, bien nosotros podemos, si tenemos la oportunidad, escuchar tal vez a otros colegas, a otras personas que se dediquen al libre ejercicio profesional, que se determinen como abogados litigantes y podríamos tal vez copiar, por así decir, la forma de cómo se expresan, cómo estos hacen llegar sus argumentos, pero sin embargo nosotros en este caso debemos darle nuestro estilo propio, ahondar en este caso el argumento con conocimientos propios adquiridos, ¿sí? En todo caso, pues evitar el plagio. Esto en cuanto a la ética del orador. Vamos a ver un poco en cuanto a lo que se trata de la comunicación no verbal. Comunicación no verbal, y aquí existe una subdivisión, se podría decir que son temas importantes en todo caso. Uno, el uso de la voz y el otro, la acción corporal. En cuanto al uso de la voz, igual ayer habríamos tocado de manera breve estos temas, debemos tener claro la entonación, el volumen, la velocidad y el timbre, ¿sí? La entonación al momento de nosotros transmitir el mensaje, manejar en este caso nuestras cuerdas vocales, hacer los ejercicios con el diafragma, como ayer lo habríamos comentado, el volumen, saber cuándo, en qué momento vamos a
alzar el tono de voz, hacer ahínco en una idea que nosotros queremos resaltar para quienes nos escuchan, pues tengan en este caso claridad de la idea que queremos proyectar. La velocidad, ese es un tema que, como les dije yo de manera personal, es algo que a veces se me va de las manos y creo más responde a un tema de mi cultura, se podría decir, del lugar en donde yo me habría criado, esto es en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, en donde ahí la mayoría de mis amigos, personas con quienes yo convivía, pues tenían este hábito de hablar, creo, de manera rápida, ¿sí? Y a veces eso a mí me juega una mala pasada, ¿sí? Entonces esos errores nosotros debemos reconocerlos y irlos puliendo, ¿no? Darle en este caso una solución. Como en mi caso les dije, debemos hacernos un autoanálisis y poder corregir ciertos errores. En cuanto a la velocidad, pues llevar una velocidad adecuada al momento de proyectar las ideas, no ser ni muy lentos ni muy rápidos al momento de expresarnos. Y por último está el tema del timbre de la voz, evitar ser tan agudos o evitar en este caso también tener una voz a veces un poco fuerte o tal vez forzar en este caso que se escuche como una voz ronca, ¿sí? Y todo esto tal vez uno diga, bueno, son detalles, nosotros no somos cantantes ni nada por el estilo. Sin embargo, esto es importante para nosotros como abogados litigantes. ¿Por qué? Porque todos estos detalles se van a tomar a consideración al momento de que la persona que nos va a escuchar, el tribunal que nos va a escuchar, pues tenga nuestra atención, porque nada sacamos con que estemos desarrollando una buena audiencia, sepamos todo el caso y estemos hablando tal vez allí con una voz baja, que no se nos escuche, tengamos un timbre que causa horror, por así decir, en este caso a quienes nos van a escuchar, y pues estos no tendrían nuestra atención, sino más bien harían caso omiso a nuestros argumentos y pues de nada valdría nuestra intervención como abogados. Así que son temas que debemos cuidar. El otro elemento en cuanto a la comunicación no verbal es la acción corporal. Y de entre estos tenemos la integración corporal, el significado y uso moderno, así también la variedad. ¿Esto qué quiere decir? Y en ejemplos, en esta obra, ustedes a posterior que lo lean, lo van a encontrar, se refiere al hecho de cómo nosotros llevamos nuestras audiencias. Y como ayer yo les decía, yo creo personalmente que si nos conceden el uso de la voz, no nos vamos a quedar sentados allí y tal vez pretender hacerlo de esa manera. Porque uno tal vez no vamos a tener la atención de nuestros oyentes y otro lo considero una falta de respeto, ¿sí? Una falta de respeto, de manera personal les menciono aquello, ya que si nosotros al momento de poner en consideración nuestras ideas, nuestros razonamientos, nuestros argumentos, pues sería de mejor manera cuando nos paremos, hacer esta integración corporal. ¿A qué me refiero? Como ayer les explicaba, incluso yo activé mi cámara, me podían ver el hecho de coordinar nuestras ideas con el movimiento de nuestros brazos, tal vez el poder desplazarnos en la sala. Y claro está, en ciertas situaciones sirve de mucho, como por ejemplo lo es el interrogatorio, así también en este caso la técnica del contrainterrogatorio. Desplazarnos por la sala, tal vez acercarnos un poco al testigo, que éste nos escuche. Claro está, siempre con el debido respeto y el permiso de los señores jueces. Así que estos puntos son los que debemos tener claros y aplicarlos ya en la práctica. ¿Qué es la práctica en este caso? Pues cuando estemos en audiencia, ¿no? El tema del uso de la voz y la acción corporal. Créanme que si aplicamos estos tips en una audiencia ya prácticamente pues nos va a ir muy bien, ¿sí? Nos va a ir muy bien. Por ahí alguna vez yo escuchaba a un abogado litigante al cual considero es uno de los mejores del país y decía, bueno, en todo caso, en esta audiencia perdí en este caso el caso, pero la audiencia la gané. ¿Sí? ¿Por qué decía él esto? Porque, bueno, en todo caso el litigante, el otro, quien habría ganado, pues no habría realizado una argumentación de vida o una oratoria de vida, como lo debe ser y como en este caso corresponde a un abogado litigante. En cambio, el otro abogado, pues sí lo habría realizado, ¿no? Y decía que, bueno, habría perdido aquí yo en este caso, en esta audiencia, pero me queda el tema de la apelación. ¿Sí? Bueno, sigamos. Reglas de oro para la comunicación oral. Conócete a ti mismo, ¿sí? Conócete a ti mismo. ¿Esto por qué? Y a posterior vamos a desarrollar un tema de personalidades, ¿sí? Nosotros debemos conocernos, cada quien tiene una personalidad. Por ahí se conoce, son personas auditivas,
personas visuales o kinestésicas, ¿sí? A posteriori desarrollaremos un poco mejor el tema de estos conceptos y darle una definición propia a cada una de estas. Y esto en cuanto a las reglas de oro de la comunicación oral, pues debemos conocernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué errores tenemos, cuáles son nuestras virtudes, de qué manera nosotros pues podemos ser más fluidos, podemos llevar un mejor mensaje a quienes nos escuchan, ¿sí? Y pues en este caso mejorar como tal nuestras virtudes y así también dar más práctica en cuanto a nuestras debilidades. Por ejemplo, tal vez, no sé, no tengo un buen uso de mi entonación y como les habría mencionado anteriormente, eso se lo puede practicar y mejorarlo en nuestros hogares, en nuestras casas, frente a un espejo, haciendo simulaciones de audiencia, tal vez teniendo nuestro guión a la mano y pues ahí irnos explayando, ¿no es cierto? Poniendo en práctica los consejos, los tips que ayer habríamos mencionado, como lo es en este caso la entonación y así también ir jugando con el tema del diafragma, ¿sí? Ejemplificando aquello pues para poder tener una mejor entonación y no cansarnos en el transcurso del tiempo mientras realizamos nuestros argumentos y cómo no, así también la convicción con la que nosotros desarrollamos nuestros ideales, nuestras ideas, nuestros razonamientos. Conoce de muchos temas variados. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar esto nosotros? Conocer muchos temas variados, por ejemplo, hablemos de un poco, podría ser de política, tal vez de filosofía, ¿no? Traer tal vez ciertos frases que habrían mencionado ciertos filósofos, ¿no? Y podríamos introducirlas en nuestros alegatos, tanto de apertura como de clausura. Hay que evitar aquello, claro está, de tal vez explayarnos en estas circunstancias, pero sin embargo no son menos importantes, ¿sí? Ya que eso nos va a servir para llamar la atención y en efecto realizar una buena audiencia, siempre con la fluidez debida. Sé objetivo, sé objetivo. En este caso, pues ya bien nos habríamos planteado todos y cada uno al momento de defender o de patrocinar ciertas causas. En materia penal, hablando específicamente, se entendería en la acusación particular y así también, en este caso, el procesado, su defensa, ¿no es cierto? Pues ya tener planteado cuál es nuestro ideal, cuál es nuestra teoría de defensa, a qué queremos llegar y sobre la base de aquello, pues, darnos esta guía o este camino a seguir, ¿sí? Mientras desarrollamos la audiencia. Sé cortés, sé cortés. Esto es una regla de oro y a la cual yo le doy bastante importancia. ¿Por qué? Porque siempre he tenido claro yo de que si bien es cierto, nosotros podemos plantear, incluso a veces escucharnos un poco arbitrarios al momento de realizar nuestra argumentación, pero jamás nunca vamos a dejar de lado la educación, ser cortés con quienes nos escuchan, ser cortés con el contrincante, ¿sí? Por ahí yo alguna vez les dije, escuchar a un abogado en una audiencia que dijo, pero qué locura o qué loco lo que está haciendo en este caso el abogado de la contraparte. Y en este caso el señor juez le llamó la atención, ¿sí? Así que nosotros siempre debemos guardar el debido respeto, incluso para dirigirnos a nuestro contrincante. Y eso va a ser tomado en consideración por quien en este caso va a tomar la decisión de las teorías que se planteen en su jurisdicción, ¿no es cierto? Esto es los señores jueces. Prepárate físicamente, prepárate físicamente. En todo caso, el hecho de prepararnos físicamente vendría y podríamos acotar aquí el hecho de estar preparados al momento de plantear nuestros argumentos y tal vez explayarnos en el tiempo, porque si bien es cierto, a veces se podría decir de que no es mejor el que más habla o cosas así por el estilo, pero en efecto, si tenemos un caso que requiere de mucha atención, y pues en este caso los señores jueces modulan el tiempo y nos dan un tiempo suficiente, como por ejemplo tal vez una media hora, se entendería que en esa media hora nosotros debemos dar abasto en cuanto a nuestras aptitudes y aptitudes físicas, ¿sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no nos vamos a cansar, debemos estar preparados para aquello, que no les vaya a pasar lo que a mí alguna vez me sucedió en Lago Agrio, como les habría comentado, empecé a hablar muy rápido. Súmelen a esto de que yo estoy acostumbrado a estar aquí en la provincia de Chimborazo 7 años y además de aquello tener en este caso la mascarilla puesta, ¿sí? Así que me explayé en mi argumento y pues lamentablemente por allí me quedé sin aire, ¿sí? Pues tuve por ahí una decaída y tuve que, o sea, con el debido respeto, señores jueces, permítanme un tiempo para poder recuperarme. Así que eso no les debería pasar
y pues como tal debemos estar preparados físicamente. ¿Qué tendría que haber yo hecho en ese momento? Pues modular la rapidez con la que estaba desarrollando mi argumentación y también controlar mi respiración, ¿sí? Controlar la respiración. Sé analítico y evaluativo. Esto es un tema bastante importante y a posterior va a tener un poco de congruencia con el tema de ser evaluativo. ¿Por qué? Porque en esta obra, ustedes una vez que la estudien, van a toparse por allí un apartado que se habla sobre la programación neurolingüística. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? El hecho de que nosotros lleguemos, y claro está, como ayer lo habría mencionado, tal vez las técnicas de litigación no se puedan aplicar en el 100% de nuestro país en razón de que no tenemos un jurado, pero sin embargo, los señores jueces, los jueces, quienes están vestidos de jurisdicción y competencia, no dejan de ser seres humanos, ¿sí? Así que nosotros sobre la base de aquello, bien podemos llegar a analizar tal vez cuál es, qué grado de atención nos está poniendo el juez, utilizar en este caso técnicas como por ejemplo, si no me escuchan, si no están prestando atención, tal vez, no sé, un golpe en la mesa y seguir con el argumento, pero la cosa es de que tengan nuestra atención. Alguna vez yo habría escuchado y estuve en un conversatorio con el doctor Pepito Moreno, que igualmente considero uno de los mejores penalistas aquí del Ecuador. Él habría mencionado que, claro, si tú tienes la oportunidad de conocer al juez, de conocer cuáles son sus ideales, tal vez si es cristiano, tal vez si es católico, todo eso va a influir. Todo eso va a influir en cómo tú te proyectes ante esta persona y cómo esta persona pues perciba tus argumentos, entienda tus argumentos y pues le dé cierto grado de credibilidad, ¿sí? Entonces, aquí está el punto y el tema importante de ser analítico y evaluativo. Ahora sigamos ya dándole prosecución de lo que yo considero de la obra que les habría enviado, los más importantes, está el tema de la programación neurolingüística. Tal vez en algún momento yo sé que habrían escuchado, todos quienes estamos aquí. Hola, cariño. ¿Cómo está, señor? Bien, está bien, te lo diré cuando nos veamos. Pero ¿por qué hablas en voz baja? ¿Me estás tratando de dormir a mí? Exactamente. Entiendo. Así que puedo secuestrarte. Estoy lista. Escucha, te diré una cosa. ¿Qué tal si salimos a cenar para celebrar? Nihan, después tengo que ver a Segir, debo encargarme de algunas cosas. Cenaremos después del divorcio, creo que será mejor de esa manera. Entonces, Compañero, comparte la película o apaga el micrófono. ¿Momento adecuado para qué? En fin, no importa. Oye, vi un par de casas, te las mostraré cuando nos veamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Disculpen. Sí, doctor, sí le escuchamos, estaba apagado su micrófono. Ya. Muy bien, mil disculpas. Pasé por aquí en el cursor mi dedo y lamentablemente se apagó mi micrófono. Estuve hablando sin que me escuchen. Mil disculpas. Y claro, gracias por la persona que habría en este caso mencionado que apague el micrófono, la persona que estaría viendo la película. Bueno, sigamos. No sé hasta qué punto me escucharon, la verdad. Estuve hablando del tema de la programación neurolingüística, así también el tema del ser analítico y evaluativo. No sé si me escucharon esa parte. Hasta la programación lingüística, doctor. Ya, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, hablemos un poco acerca de aquello y, como les digo, en cuanto a la obra que les habría enviado, es bastante productiva y es un tema que podríamos utilizarlo, sí, en efecto lo podríamos utilizar. Y para aquello, empecemos en este caso con una conceptualización que textualmente dice de la siguiente manera. Programación neurolingüística es un modelo pseudocientífico de comunicación interpersonal que se ocupa fundamentalmente de la relación entre los comportamientos exitosos y las experiencias subjetivas, en especial los modelos de pensamiento subyacentes. También constituye un sistema de terapia alternativa que pretende educar a las personas en la autoconciencia y la comunicación efectiva, así como cambiar sus modelos de conducta mental y emocional. ¿Sí? En este caso, un autor, Catherine Cudicio, le da una definición un poco más actualizada
y determina la programación neurolingüística como es aquella que declara explorar el funcionamiento del espíritu humano, cómo pensamos, formamos nuestros deseos, nuestros fines, nuestros miedos, cómo nos motivamos, ligamos nuestras experiencias entre ellas y les damos un sentido. La programación neurolingüística propone los talentos específicos y los modelos necesarios para crear cambios positivos y nuevas elecciones, ser más eficaces con los demás, liberarnos de costumbres obsoletas o de comportamientos autodestructores, reflexionar de manera más clara acerca de lo que queremos y los medios para obtenerlo. La programación neurolingüística declara estudiar la experiencia subjetiva, la relación entre el espíritu, lenguaje, las emociones y los modelos de comportamiento. Entonces, como estos maestros, estos profesores habrían definido lo que es la programación neurolingüística, a pesar de que se lo determina como una pseudociencia, se entiende, son personas que se dedican a estudiar pues cómo los seres humanos nos comunicamos, cómo en este caso interactuamos con en la sociedad con diferentes personas, y sobre la base de ese estudio, podríamos decirle incluso sobre la base de la costumbre, se viene a tener ciertas definiciones o conceptualizaciones de que existen ciertas personas a las cuales nosotros podemos abordar de tal manera y a otras personas tal vez no de la misma manera. ¿Esto con qué? Con el objetivo tal vez de poder persuadir a la misma. Y en este caso, ¿esto nos serviría a nosotros como abogados litigantes? En efecto, la respuesta es un rotundo sí, ¿no es cierto? Porque si es que tenemos el tiempo, conocemos bastante sobre programación neurolingüística, y esto ya es un tema que podríamos dejarlo como un tema abierto a fin de que las personas que estamos aquí opten por buscar más información y pues empaparse más en cuanto a lo que sería la programación neurolingüística, ¿no? Por ejemplo, en este caso, llegar y saber si la persona que está allí, quien va a decidir el tribunal, son personas tal vez un poco estrictas o podríamos ser un poco más plausibles, explayarnos más en nuestro argumento, tal vez saber qué decir o qué no decir respecto de, ¿sí? Y la programación neurolingüística se basa en todo, en el hecho de cómo se siente una persona, cómo si es que cruza los brazos, si es que no, qué posición tiene las manos, cuál es la posición de esta persona al momento de escucharnos, ¿sí? Por ejemplo, uno de estos es de que si es que la persona está sentada y tiene sus pies bien puestos en el piso, así también sus brazos están sobre la mesa o bueno, en este caso la superficie que tenga y tiene las manos cruzadas y lo está viendo fijamente, se entiende que esta persona tiene su total atención, ¿sí? Su total atención. Y esto pues para nosotros es por antonomasia muy bueno, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si de los señores jueces de los que estamos aquí, claro está, lo más evidente es si es que alguien se está durmiendo, ¿no es cierto? Y ustedes dirán, no, eso no pasa. Sí pasa, y eso pasa en la Corte Provincial, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Chimborazo. ¿Sí? Hay por ahí unos jueces que ya se entendería son de una edad un poco avanzada. Y bueno, y lamentablemente por ahí unos que otros han perdido su vida por este tema del COVID-19, pero se podría decir, son jueces que se sientan y lamentablemente se duermen en las audiencias. Y yo les digo esto ¿por qué? Porque a mí me gusta asistir con mis colegas cuando tienen audiencias en estas salas y me he dado cuenta que ellos no saben controlar esto. ¿Por qué les digo que no saben controlar esto? Porque si el juez, uno de los jueces está durmiendo, ¿usted qué debe hacer como abogado litigante? O sea, ver la forma de que esta persona tenga su atención, porque incluso sería hasta un tema de falta de respeto, ¿sí? De que esta persona se esté durmiendo mientras usted está hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Como yo les dije anteriormente, no sé, tal vez mediante el movimiento corporal hacer un sonido, como por ejemplo tal vez golpear la mesa, no sé, coger un libro y hacer un poco en cuanto a lo que usted estaría hablando, y es que de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, y no sé, tal vez hacerlo caer en el lugar en el donde está reposando estos documentos y pues llamar la atención de esta persona, que no se duerma, ¿sí? Bueno, eso es en el peor de los casos. Ahora, en cuanto a lo que es programación neurolingüística, por ejemplo, si veo que uno de las personas que conforma el tribunal está tal vez viendo hacia un lado o está perdido en el tiempo, eso se entendería o sea, eso se entendería que es una persona que no está poniendo absoluta atención, sino más bien está perdido en el espacio. Entonces nosotros debemos rectificar esta actividad, rectificar esta actuación por parte de los señores jueces y poder en este caso llamar su atención, ¿sí?
para la programación neurolingüística es muy importante el pensamiento, ¿sí? El pensamiento. Y es que el pensamiento se refleja en el lenguaje. El pensamiento se refleja en el lenguaje, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos a un abogado litigante, bueno, va a una audiencia y no se prepara, no conoce absolutamente nada, no lee jurisprudencia, no tiene ni tan siquiera claro lo que es la parte adjetiva como sustantiva de la normativa de la materia que estaría tratando. En nuestro caso, materia penal, no conoce aquello. Eso se va a evidenciar en su lenguaje, eso se va a evidenciar en las ideas que plantee de manera errada como defensa, ¿sí? Y pues dentro de las varias ideas que se plantean en la obra que les habría compartido, nos menciona las siguientes y son muy importantes. El pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino lo determina, ¿sí? No va a ser lo mismo una persona que en efecto se dedique a leer, se dedique a estudiar, esté al tanto de la jurisprudencia, esté al tanto de los precedentes jurisprudenciales obligatorios que emite la Corte Constitucional, a diferencia de alguien que desconoce, ¿sí? Por ahí estaría alguien que en efecto le dieron su título de abogado y porque ya se lo dieron, pues este ya es abogado, ¿no? Sería eso, va a haber una diferencia garrafal entre un abogado litigante que claro está, tiene su título de abogado, se procura preparar siempre, está buscando especialidades, está buscando diplomados como lo hacen ustedes en este momento y en efecto pues están también atentos a las múltiples sentencias que emiten nuestras altas cortes. El organismo de cierre en materia constitucional, esto es la Corte Constitucional de Justicia. Y este utiliza estas herramientas en las audiencias. Señores jueces, de acuerdo a la sentencia número 001-18-PJO emitido por la Corte Constitucional, se entiende que la citación no es una mera, que la notificación no sería una mera formalidad, ¿no? O sea, les estoy ejemplificando aquello. Que simplemente alguien que diga, de acuerdo al artículo tal, no se ha notificado, por ende se vulneró el derecho. Entonces, ahí está totalmente la diferencia. O sea, como les digo, el conocimiento, el pensamiento, en efecto, se refleja totalmente en el lenguaje y así también se determina. El lenguaje precisa el pensamiento, así es. El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. El pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura descubrir hasta lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento, ¿sí? Esto más, yo lo podría relacionar con el tema de la epistemología, ¿no? El arte de conocer y crear conocimiento. Y es algo que tal vez aquí en nuestro país no está desarrollado, sin embargo, el Tribunal Supremo Español, en múltiples sentencias, ¿cómo se llama el señor juez? Andrés Bello. Si ustedes se dan la oportunidad de buscar sentencias emitidas por el Tribunal Supremo Español, en donde Andrés Bello es uno de quienes conforman estos tribunales, se van a dar de cuenta que desarrolla en sobremanera lo que es la epistemología, ¿sí? El hecho de tener claro, concebir en este caso los hechos mediante los medios de pruebas que habrían sido establecidos, dar un raciocinio lógico y en efecto determinar qué decisión se va a tomar en este caso. Y esto se conoce como la epistemología, el arte de crear conocimiento. Las formas del lenguaje se basan en el pensamiento, sin embargo, estas no tienen una relación de paralelismo, sino son mutuamente dependientes, por lo que es importante analizarlas en conjunto. Bueno, y como para darle una definición o un concepto en cuanto a los ideales que se establecen en esta obra respecto del pensamiento y así también el lenguaje, se entendería de que nosotros, al momento de aplicar todos los consejos, así también lo que hemos estudiado el día de ayer y en el transcurso de lo que viene esta clase, de cómo ser mejores oradores, eso a pesar de que nosotros lo conozcamos y tal vez lo manejemos, si es que no conocemos, si es que no estudiamos, si es que no estamos atentos a estar pendientes y actualizarnos respecto de la jurisprudencia, los múltiples decisiones emitidas por nuestras altas cortes, esto va a ser fallido, ¿sí? Esto va a ser fallido. Así que siempre debemos estar atentos a aquello. Es por eso que yo he querido complementar en este caso estas clases con sentencias emitidas por la Corte Constitucional, que creo todo abogado penalista debe conocerlas, ¿sí? Hoy día les compartí la primera y en el transcurso de lo que es el día de mañana, así también el día viernes, pues les compartiré las 9 restantes. Como les dije, la neurolingüística define en este caso a 3 clases de personas
personas visuales, personas auditivas y personas kinestésicas. Y a cada una de ellas les da ciertas características, ¿sí? Entonces, si hacemos una relación en lo que hace rato habríamos comentado, respecto de conocernos, de saber cuáles son nuestras virtudes, tal vez los errores que mantenemos al momento de entablar y pues disertar ciertas ideas, ciertos razonamientos, bien aquí es claro, se podría conjugar con esto, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a dar una definición en cuanto a los tres tipos de personas que se definen, tanto visuales, auditivas y kinestésicas, ¿sí? ¿Qué se nos menciona en cuanto a las personas visuales? Visuales, voz rápida y aguda. Características generales: organizado, silencioso, buena ortografía, prefiere leer a que le lean, recuerda lo que vio, se impacta al tener que escuchar por un largo periodo de tiempo, ¿sí? Personas visuales. ¿Qué características más nos mencionan acerca de las personas visuales? Entienden el mundo tal como lo ven, suelen ser esbeltas y dan la impresión de que alargan el cuello, perdón. Miran directamente a los ojos, tienden a respirar rápidamente, son muy organizados, son limpios, arreglados y bien vestidos, ¿sí? ¿Qué suelen decir estas personas? Entonces, esta información nosotros debemos estar bastante atentos porque aquí vamos a determinar, por ejemplo, si una persona es visual o no, ¿sí? ¿Qué suelen decir ellos? Desde mi punto de vista, creo que, sí, esa es una frase que suelen decir las personas a las cuales se les determina o se les da la definición, o perdón, el concepto de visuales. ¿Qué suelen decir además de aquello esto? ¿Ves lo que quiero decir? Parece una buena oportunidad. Para mí es perfecto, claro. ¿Tienes la imagen clara de lo que te digo? Veo un futuro brillante, ¿sí? En todo caso, a estas personas, nosotros ya al determinar que serían así de esta manera, si por ejemplo nos dicen de que ellos se impactan al tener que escuchar por un largo periodo de tiempo, ¿ustedes creen que deberíamos tal vez explayarnos en nuestro argumento o más bien deberíamos simplificar nuestro argumento y ser lo más concreto posibles? La respuesta lógica sería ser lo más concreto posible, ¿verdad? Porque si uno de los jueces, el presidente del tribunal ante los quienes ustedes se encuentran, ustedes logran determinar de que esta persona podría ser una persona visual, si nos vamos a alargar en nuestro argumento, pues vamos a ser cansinos para este. Y eso nos va a perjudicar, porque lo crean o no, el tema a veces de cómo le llegas a las personas que nos van a escuchar y van a decidir sobre los argumentos y la tesis o teoría que planteemos, pues puede influir en la decisión. Puede influir en la decisión. Así que debemos estar muy atentos a aquello. Aquí nos da unas pautas de cómo nosotros deberíamos responder, ¿no es cierto? Y escuchémosla y veamos si nosotros podemos aplicarlos ya en el libre ejercicio como abogados litigantes. Por ejemplo, ¿cómo debe responder a usted a estas personas? Empiezo a entender tu punto de vista. Puedo visualizar lo que dices. No lo veo bien. Deja ver qué puedo hacer. ¿Qué te parece? Enfoquemos el asunto desde otro punto de vista. No aparece ninguna diferencia posible. Entonces, eso podría ser en este caso, tal vez, de las frases de las que podríamos utilizar aquí en una audiencia. Si determinamos que el presidente, tal vez, del miembro de ese tribunal sería una persona visual, tal vez, no sé, enfoquemos el asunto desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Ser en este caso, tener en este caso otro argumento, una arista diferente de la cual podríamos tener una posible solución y que en efecto sea favorable para nuestro cliente, ¿sí? Eso en cuanto a las personas determinadas o catalogadas, en cuanto al concepto que establece esta obra como visuales. La otra, personas auditivas, ¿sí? Personas auditivas. En cuanto a sus características, voz, metrónomo, características generales. Se habla a sí mismo, le gusta la música, mueve los labios cuando lee, aprende escuchando y hablando, dialoga tanto interna como externamente, prueba las alternativas primero en forma verbal, ¿sí? Personalmente les digo, yo me determino como una persona auditiva, ¿sí? Es como, al acabar de leer las características de una persona auditiva, y bueno, desde siempre yo me he determinado como tal, ¿sí? Entonces, como les digo, nosotros debemos conocernos, saber en este caso cuáles son nuestros atributos, nuestras virtudes, nuestras falencias, y sobre la base de aquello ir trabajando, y mejorar en este caso como oradores, y cómo no, en el tema de ser litigantes. Más características sobre una persona auditiva y que debemos tener en consideración al momento de interactuar con
con las personas en nuestro libre, en el libre ejercicio profesional, son las siguientes. Son más sedentarias, les interesa escuchar cómo le va a los demás en el día. Cuando escuchan, inclinan la cabeza hacia un costado, a menudo cruzan los brazos, les resulta hablar de sus sentimientos. Son excelentes conversadores y pueden llegar a ser el alma de la fiesta. Son sensibles a ciertos tipos de ruidos. Su estilo tiende a ser conservador y elegante, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en una audiencia y podemos determinar en cuanto a nuestra concepción de que esta persona sería una persona auditiva, es aquí la oportunidad que tenemos nosotros de explayar nuestros argumentos, ¿sí? De manera oral. Se entendería que no vamos a estar hablando tal vez incoherencias, sino más bien conocer el argumento, no como en el caso anterior de las personas visuales, en donde deberíamos ser más concretos. Aquí sí podemos utilizar el tiempo que se nos otorgue, ¿sí? Y esta persona va a tener nuestra atención, porque a este le gusta, en efecto, aprender, escuchar, y pues pone mucha atención a aquello, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí, al determinar esto, pues debemos ser más fructíferos, por así decirlo, en nuestra argumentación de manera oral. ¿Qué suelen decir? Eso suena bien. Volvamos a hablar sobre las cosas. Te oigo claramente. Me suena verdadero. Lo que me dices me llega. Dime lo que quieres decirme. Cuando dices eso me molesta, ¿sí? Entonces, ante estas características de alguien que se lo determinaría como una persona auditiva, ¿cómo nosotros podemos responder? Y las oraciones que podríamos utilizar, en efecto, para poder persuadir a esta persona, a este tipo de persona, sería: hablemos para arreglar eso. Digo que deberíamos escucharnos más. Me sonó razonable. Empiezo a escuchar lo que estás diciendo. Discutamos el problema. Tiene que aprender a decirle las palabras correctas o mínimo emitir algún ruido. No sé, una carcajada o algo medio leve, ¿sí? Son temas que lo podríamos utilizar en nuestro diario vivir en cuanto a lo que es la programación neurolingüística respecto a estas personas, y pues en efecto tener un sentir de estas respecto a lo que nosotros les digamos y poder persuadirlos, ¿sí? Poder llevarlos al convencimiento de lo que nosotros les estamos diciendo, del ideal que nosotros les estamos planteando, de nuestra teoría, de nuestro objetivo o nuestra meta al momento de plantear esto en un juicio. Eso en cuanto a las personas auditivas, a la persona determinada como auditiva. Como les digo, personalmente yo me determino como una persona auditiva. Y eso les decía, ¿no? O sea, deberíamos nosotros conocernos y sobre la base de eso trabajar. Ahora tenemos lo que se debe en este caso, se determina en este caso como una persona kinestésica. ¿Cuáles son las características de estas personas? Kinestésica. En cuanto al movimiento corporal, mucho movimiento. La voz, el más lento y grave. Características generales de esta persona: gesticula mucho, aprende haciendo, se para cerca de las personas al comunicarse, aborda los problemas más físicamente, no tiende a planear, apunta cuando lee y aprende manipulando, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que, bueno, en efecto, la mayoría de jueces lo hacen, pero si este está siempre atento y cada idea o cada argumento, cada planteamiento del problema jurídico que nosotros llevamos de manera oral al juicio, este escucha y escribe, escucha y escribe, escucha y escribe. Esa sería una característica de una persona kinestésica. Más circunstancias en las que podemos determinar que alguien se determine como persona kinestésica es lo siguiente: son sensitivas y llevan el corazón a flor de piel. Pueden llorar, deprimirse y emocionarse fácilmente. Están contentas cuando les demuestran sentimientos. Cuando están enojados pueden dar portazos y arrojar cosas contra el suelo. Actúan por impulso del momento. Esto sucedió, recuerdo, como yo les habría comentado, nosotros formamos parte de lo que es la defensa del caso KRC. Tal vez algunos lo han de conocer, lo han de haber escuchado tal vez por las noticias. Recuerdo uno de mis colegas, mientras realizábamos la apelación a la prisión preventiva, su argumento, aparte de ser técnico, claro está, lo llevó un poco al ámbito emocional, ¿sí? ¿Por qué digo esto, que lo llevó un poco al ámbito emocional? Porque dentro del tribunal existía el presidente y dos señoras juezas, dentro de las cuales una
al momento de escuchar el argumento de mi compañero, como les digo, que los llevó un poco al lado emocional respecto del sufrimiento que tendrían los familiares y cómo no las personas que están privadas de su libertad, más aún con el tema del problema carcelario, la crisis carcelaria que se llevaba en ese momento. ¿Qué sucedió con esta jueza? Esta señora jueza bajó su rostro y empezó a llorar. Claro está que no perdió el control, sin embargo, todos nos dimos de cuenta de que se le salieron unas lágrimas, ¿sí? Entonces, a esta persona la podríamos determinar como una persona kinestésica, ¿sí? En cuanto a las características que antes las habríamos desarrollado. Y nosotros ya captando aquello, pues podríamos desarrollar un mejor argumento. Y claro está, el argumento que habría desarrollado mi compañero en ese momento, al ser de carácter, o sea, como les digo, aparte de ser técnico, se fue un poco al lado emocional y pues yo creo y en efecto logró persuadir a esta persona. Sin embargo, son tres los que deciden y en ese caso, lamentablemente, se ratificó la decisión de que estas personas tengan la prisión preventiva, ¿sí? La persona kinestésica, ¿qué es lo que suelen decir estas personas? Por ejemplo, ¿por qué no eres un poco más suave? Eres muy duro. No te importan mis sentimientos. Percibo malas vibraciones. Quiero sentirme a tu lado. No me gusta porque parece frío e indiferente. Muy bien, entonces, ante estas características y estas personas determinadas como kinestésicas, esta obra nos menciona cómo nosotros podemos responder a aquellos, ¿sí? Para poder, por así decirlos de manera coloquial, llegar a ellos y pues en efecto que tengan o sea, que ellos tengan o que ellos confíen en nosotros, ¿sí? Que tengamos credibilidad para con ellos. ¿Cómo podemos responder a estas personas? Por ejemplo, con frases de la siguiente manera. Puedo sentir tu inquietud. Comprendo que tú te sientas de esa manera. Animémonos. Me siento bien cerca de ti. Siento deseos de estar contigo. Por el momento quedémonos tranquilos. Tengo el presentimiento que de pronto cambiará todo, ¿sí? Entonces, estas frases, pues, en efecto, las podríamos utilizar y contestar en este caso, o llegar en este caso mediante estas frases a personas que se las podríamos nosotros percibir y determinarlas como personas kinestésicas, ¿sí? Con eso, pues, daríamos por culminado lo que para mí, yo creo, en este caso son los puntos más importantes que podemos rescatar de esa obra respecto de la oratoria forense y así también las características que debe cumplir un orador, los consejos, los tips, las pautas que se debe tener en consideración al momento de nosotros plantear de manera oral nuestros argumentos, ¿sí? Y como lo habríamos ya hecho al final, pues en este caso utilizar también lo que se conocería como esta pseudociencia, que es la programación neurolingüística, ¿sí? Son en este caso definiciones que a lo largo del tiempo, sobre la base de la costumbre, creo yo, y de ver ciertos comportamientos en la sociedad, en ciertas personas específicamente, se ha logrado determinar cómo se comporta cada una de ellas y en base a aquello nosotros poder hablar con estas personas, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir a nosotros al momento de poder persuadir y llevar nuestros argumentos. No sé, tal vez exista alguna pregunta respecto de, si no ya pasemos en este caso a hacer un análisis breve respecto de la sentencia que les habría mencionado y que se las habría compartido en el grupo en cuanto a lo que es la notificación en la investigación previa y su importancia. Bueno, en todo caso, de no existir en este caso preguntas, yo creo hemos abordado en sobremanera el tema de la oratoria forense, así también las características que debe en este caso tener en consideración un buen orador, un excelente orador, y más allá del tema de siempre tener una preparación constante. Bien, ahora a mí me pareció importante compartirles a todos ustedes, y yo sé que esto es, creo, lo que más importancia tendría y que nos llama la atención para quienes estamos aquí en este diplomado en cuanto a lo que es litigación oral, así también derecho penal, es la sentencia 001-18-PJO emitida por la Corte Constitucional. Les voy a hablar ya en la práctica, en la parte circunstancial, en qué momento procesal nos sirve esta sentencia, ¿sí? Todos aquí deben tener en consideración, y me supongo se han de haber dado de cuenta, de que, ¿qué sucede por lo general? Por lo general,
no digo tal vez que lo hagan mal, no sé, pero tal vez la práctica ellos la realicen así. En este caso me estoy refiriendo específicamente a los miembros policiales, ¿sí? Los señores que conforman las Fuerzas Armadas y que están a cargo de las investigaciones. ¿Qué sucede con ellos? Ellos llevan una investigación por unos 6 meses siquiera, mínimo tal vez, y de la noche a la mañana, oh sorpresa, flagrancia. Y estas personas que fueron investigadas por esos 6 meses, jamás nunca se enteraron de que habrían estado siendo investigados, ¿sí? Y eso nosotros ya procesalmente, ¿cómo nos damos de cuenta? Por el hecho de que existen estos partes que supuestamente por información reservada se entiende de que existiría un grupo de personas que se están dedicando a hacer actividades ilícitas, ¿sí? Eso es lo que por lo general ponen los señores policías en los partes, y de la noche a la mañana, oh sorpresa, una flagrancia, ¿sí? Pero ¿qué sucede en la mayoría de estos casos? De que los agentes de policía inician sus investigaciones y el último en enterarse es el señor fiscal. Todos quienes estamos aquí conocemos que el encargado, el veedor de toda la parte preprocesal y procesal es el fiscal. O sea, me refiero específicamente a la actividad de investigación. Es el fiscal. Pero ¿qué sucede? De que estas investigaciones se llevan a espaldas o el señor fiscal es el último en enterarse. Claro está que ya una vez procesalmente hablando, queremos dejar por sentado que existen vulneraciones por no haber notificado la investigación. El fiscal intenta subsanar estos errores, ¿sí? Pero claro, ¿qué sucede? Sucede esta supuesta flagrancia, hay este tema de las órdenes de allanamiento, se aprende a estas personas, vamos a la audiencia de calificación de flagrancia y o formulación de cargos, y claro, decide formular cargos. Pero ¿qué sucede? Que a lo largo del proceso nosotros nos vamos a dar de cuenta de que a nuestros defendidos, a las personas a las que se les estaría imputando una responsabilidad por haber supuestamente encuadrado su conducta en una de las infracciones que establece el Código Orgánico Integral Penal, en toda la investigación jamás nunca los notificaron. Y supuestamente a veces se dice que se les entendería o se les conocería con seudónimos y por eso se quieren excusar de que no se habría notificado. Pero ¿qué debe hacer Fiscalía? Desde el momento en el que, en este caso, inicia la actividad policial, la persecución, la investigación, debe notificar tan siquiera y como mínimo a la Defensoría Pública. Sin embargo, existen muchos procesos, muchos expedientes fiscales de los cuales en las oficinas en las que yo trabajo, nos dedicamos específicamente a lo que es el área penal, y en muchos de los casos hemos logrado que se determine, que se declare por parte de un juez garantista de derechos la existencia de una nulidad. ¿Por qué? Porque no se respetó la sentencia 001-18-PJO-CC. ¿Qué es lo importante? O sea, en realidad, el núcleo de esta sentencia la encontramos en la de CISUM, ¿sí? Porque, bueno, es un poco antigüita en realidad. Y bueno, el núcleo en todo caso de esta sentencia la encontramos plenamente en la de CISUM, específicamente en el párrafo 50, ¿sí? ¿Y qué nos dice textualmente esta sentencia? Así es como nosotros podemos utilizarla y en efecto, como les digo, evidenciar que no se ha notificado en la investigación. Y perdón, olvidaba un punto. Si bien es cierto, Fiscalía puede solicitar la reserva judicial, ¿sí? La reserva judicial, pero en este caso de las diligencias investigativas, ¿sí? De las técnicas especiales de investigación. De eso puede utilizar la reserva. Pero la mayoría de personas que están a cargo o representan, en este caso, al Estado mediante Fiscalía General del Estado, confunden de que la reserva se aplica para la investigación. Y esto no es así. La reserva judicial se aplica solo a las técnicas especiales de investigación. Ya en el campo, al momento de practicar estas diligencias, tendríamos en este caso tal vez seguimientos, grabaciones, etcétera, ¿no es cierto? Pero como les digo, ellos confunden aquello. No notifiqué porque yo tenía reserva judicial. Pero señor, reserva judicial de las técnicas especiales de investigación. Para eso tiene reserva. Pero usted no tiene reserva judicial para la investigación, netamente hablando. Esto debe ser puesto en consideración y no lo decimos nosotros, sino lo dice la Corte Constitucional. Ahora sí, veamos qué nos dice textualmente la Corte Constitucional y leamos la parte pertinente. Párrafo 50. El derecho a la defensa puede ser ejercido y debe ser garantizado desde el momento en que se ordene investigar a una persona. ¿Sí? Importante aquello.
o desde el momento en que ésta es aprendida ante el presunto cometimiento de un delito, por lo que el investigado debe en primer orden ser informado sobre los motivos de su detención, sobre los derechos que le asiste como detenido y el proceso al que será sometido en su lenguaje propio y claro, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos ya revisando el expediente fiscal, que se habría llevado una investigación hace 6 meses atrás y jamás nunca se notificó a las personas que se les determina como sospechosos, debemos generar aquí la pregunta de que si se vulneró o no se vulneró el derecho a la defensa de estas personas. En efecto, la respuesta sería sí. Como les digo, siempre los fiscales intentan excusarse con el hecho de que tendrían la reserva judicial autorizada por un juez. Entonces aquí nosotros podemos contrastar aquello y solicitar las debidas, en este caso la institución jurídica, el remedio procesal conocido como nulidades. Y claro está, al margen de lo establecido en la sentencia 025-18-PJO emitido por la Corte Constitucional, ¿sí? Que nos determina los principios que rigen las nulidades: taxatividad, legitimidad, necesidad y así también especificidad, ¿sí? Bueno, yo creo que esta sentencia en efecto les va a servir mucho a todos quienes estamos aquí ya en la práctica y poderla aplicar directamente cuando exista vulneraciones como tal al principio, también conocido como un derecho, que es el debido proceso, específicamente en la garantía de la defensa. ¿Por qué? Por falta de notificación, ¿sí? Ya desde el momento que inicia en este caso la parte preprocesal, que sería la investigación previa. Bueno, con eso yo culminaría la clase de hoy día. Espero haber sido claro, concreto, y no sé si existe tal vez alguna pregunta, me lo hacen saber, si no, pues procederíamos ya a despedirnos. Doctor, buenas noches. Doctor, si es tan amable de hacernos llegar la 5/2018. Claro, claro, sí. Ya les compartí en el grupo esa sentencia. No, esa sentencia todavía no nos comparte en el grupo, doctor. A ver, permítame. La última, ¿cuál dijo, doctor? La 02, ¿cómo era? Verá, a ver, el tema de las nulidades se las acabo de compartir hoy día. La 001-18-PJ es la que acabamos de hablar ahorita, el párrafo 50, que es la más importante. Y en cuanto a la sentencia que rige los principios respecto de la nulidad, es la 025-17-PJO. Me dicen que no les he compartido, pero permítame en este momento la busco y se las envío, ¿sí? Ya nos va a enviar la 025. Sí, así es. Listo, doctor, gracias. Bien. Le agradezco. Doctor, buenas noches. Doctor, una Sí, pregunta. Claro, dígame. Doctor, yo tengo un caso similar, pero yo fui a la audiencia preparatoria de juicio, pero fui cuando esta audiencia había sido suspendida, pero el colega anterior sí había hecho hincapié sobre que no había sido notificado la persona procesada. Sin ¿Ya? embargo, fuimos a tribunal, se volvió a indicar de que se declare la nulidad por cuanto el procesado no había sido notificado dentro de toda la indagación previa. Y el fiscal solicita la orden de detención al juez y en ese momento el juez ordena la detención, lo capturan y le toman la versión y a las 3 horas le formulan cargos y está Ya. detenido hasta el día de hoy. La Ya. pregunta es, yo sí hice esta situación de volverlo a indicar en el tribunal, causar un incidente, pero sin embargo el tribunal resolvió en ese momento, al momento de iniciar el alegato inicial. ¿Puedo volverlo a indicar en los alegatos finales? Y si al procesado lo condenan, ¿puedo volver a hacer hincapié de esta resolución de la Corte Constitucional en la sala de lo penal? ¿O cuál es el momento procesal oportuno para volverlo a repetir? Bueno, en base a lo que usted me acaba de comentar, es bastante particular e interesante este caso. Sabe que nosotros, sí, en esas mismas circunstancias, a esta persona se le habría emitido, en nuestro caso le digo, ya luego le utilizo el suyo para darle una respuesta lógica y técnica.
Verá, ¿qué sucede en el caso que nosotros habríamos llevado? A una persona le emiten una orden de detención con fines investigativos, le toman su versión y de inmediato le formulan cargos, ¿sí? Y claro está, le dan la prisión preventiva. Nosotros planteamos un habeas corpus, ¿por qué? Por desnaturalizar la figura, en este caso, de orden de detención con fines investigativos. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza de esa institución jurídica? Claro está, detener en este caso a la persona, llevarlo ante el señor fiscal, que rinda su versión y listo. Eso fue todo. Sin embargo, utilizan mal esta institución jurídica y ¿qué hacen? Le toman la versión y de inmediato formulan cargos y tenga su prisión preventiva. Entonces, como le digo, nosotros en este caso, análogo al suyo, plantamos un habeas corpus. Esto lo hizo el doctor Israel Montenegro y en efecto la respuesta fue favorable por parte de la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Porque claro, lo planteamos ante la Corte Provincial, es así como se lo debe hacer, nos negaron aquello, pero la Corte Nacional de Justicia nos dio la razón. Yo me comprometo en este caso a buscar esa sentencia y entregárselas a ustedes para que la puedan estudiar y se den de cuenta de que si existe un caso así, tal cual como nos acaba de mencionar aquí el colega que me antecedió en la palabra, podemos plantear un habeas corpus. Y eso tengamos bien en claro, las personas que nos dedicamos a hacer derecho penal, nuestro escudo es el habeas corpus, ¿sí? Así que bien podemos resolverlo. Ahora, respondiendo Doctor, dígame. sí, verá, también el abogado que estaba patrocinando desde un principio sí presentó un habeas corpus, pero lo que pasa es que no utilizó bien los términos y él pidió la revocatoria de la prisión preventiva. Y entonces por eso fue que los jueces le negaron. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, pues habría allí el tema de tal vez, Podría volverlo a presentar nuevamente porque los a hechos, un habeas corpus. los hechos ya han variado, los hechos ya han variado. Podríamos volverlo a presentar, sí, no habría ningún problema, podríamos volverlo a presentar. Ahora en el tema, en cuanto a lo que usted me menciona, ¿cuál sería el momento procesal oportuno de poder generar este argumento respecto de la existencia de esta nulidad? Ya en el alegato inicial, estando en el tribunal, perdón, en el alegato final en el tribunal, lo que usted debería es dejar por sentado de manera oral y además tomando en consideración que esta audiencia está siendo grabada, señores jueces, esta parte, por vulnerar como tal el debido proceso, específicamente en el derecho, en la garantía de la defensa, lo dejo por sentado de manera oral. ¿Para qué? Para que sea resuelto a posterior ya en una alta corte. Esto es la corte provincial. Con el debido respeto lo digo, esto lo hago en el pleno ejercicio de derecho, señores jueces. Mil disculpas, sino prosigo en este caso ya con el alegato final específicamente respecto de ¿por qué se debe ratificar la inocencia de mi defendido? O sea, ¿sí me entiende? O sea, dejar sembrado allí, como nosotros decimos, la semilla del argumento para posterior tratarlo en corte provincial. Y no es como que un tema de práctica, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído cuando estaba en cuarto semestre una sentencia de la Corte Nacional de Justicia, perdón, de la Corte Constitucional, en la que personas intentaban llegar mediante acción extraordinaria de protección, mencionando que se habría vulnerado el debido proceso, garantía de defensa, pero ¿qué pasaba en estos casos? ¿Qué dijo la Corte Constitucional? De que si esta persona en el momento procesal oportuno no alegó que se habría estado vulnerando su derecho, no puede en este momento ya, mediante la extraordinaria de protección, querer alegar aquello. No sé si me hago entender, o sea, usted tiene que dejarlo por sentado de manera oral y pues en efecto reclamar en ese momento, bueno, ni reclamar, sino como le digo, dejar por sentado de manera oral, sembrar en este caso la base para poder tener un argumento fuerte a posterior, ya en la sala, y cómo no, tal vez a posterior hablar incluso de una acción extraordinaria de protección, porque en efecto sí se logra en este caso que la Corte Constitucional determine en sentencia de que se ha vulnerado como tal el debido proceso en la garantía de la defensa. Y ahora, en su caso, una vez que lo haga esto de manera oral en el tribunal, ya en apelación usted lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Y su argumento en apelación puede ser híbrido. ¿Cómo híbrido? Primero vamos a hablar de la existencia de las nulidades, de una existencia de una nulidad procesal por la parte ya circunstancial fáctica que me acaba de mencionar, y eso lo vamos a conjugar con la sentencia 025-17-CEP-CC de la Corte Constitucional, ¿sí? Al margen de los principios desarrollados en estas de sentencia, que son taxatividad, trascendencia, legitimidad y así también necesidad. ¿Por qué yo menciono aquello y por qué es importante el hecho de que debemos desarrollar de manera argumentativa, técnica, la existencia de una nulidad? Porque, ¿qué derecho se ve afectado al momento que se determina una nulidad?
El colega que me antecedió la palabra, tal vez si me podría responder aquello. Perdón, ¿cómo me dijo, doctor? Sí, ¿qué derecho se ve afectado al momento de dictaminar una nulidad procesal? ¿Qué derecho se ve vulnerado? Afectado, sí, claro está. Bueno, en efecto, la nulidad es un remedio procesal que subsana el hecho de que se haya vulnerado un derecho, es verdad que sí, pero El derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Podría decir, sí, estaría incluido, pero en realidad, o sea, bueno, en efecto, la lógica responde a lo siguiente, de que si usted va a argumentar la existencia de una nulidad, debe justificarla de manera argumentativa y basta, así también técnica. ¿Por qué? Porque si el juez o el tribunal va a determinar la existencia de una nulidad, ¿ande? Sí, lo estoy escuchando, doctor. Ya. Si se va a determinar la existencia de una nulidad, se va a ver afectado el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque en palabras, bueno, y conceptualización desarrollada por parte de la Corte Constitucional, ¿qué es la tutela judicial efectiva? Este derecho se hace efectivo en 3 momentos. ¿Qué es esto? El acceso a la justicia, en segundo momento, que se respete el debido proceso y así también dentro de este el plazo razonable. ¿Y cuál es el tercer momento en el que se hace efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva? De que exista una decisión y que esta decisión se cumpla, se haga efectiva, se ejecute esta decisión, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a dictaminar una nulidad, la tutela judicial efectiva se va a ver afectada ¿en qué momento? ¿En qué momento se va a ver afectada? Porque, ¿cuál es el efecto de la nulidad? Retrotraer el proceso hasta el momento en el que se dio esa vulneración al derecho al debido proceso. ¿Es verdad que sí? ¿No es cierto? Entonces, como les digo, si se va a dictaminar una nulidad, se va a ver afectado el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los sujetos procesales, específicamente en el momento de el plazo razonable. El plazo razonable, porque se va a retrotraer toda la actividad generada tal vez, no sé, en 6 meses, en un año, ¿sí? Entonces, por eso es importante que si usted argumenta que existe una nulidad, debe hacerlo al margen de la sentencia antes mencionada, en donde se desarrolla el tema de los principios de necesidad, especificidad, taxatividad y legitimidad respecto de las nulidades, ¿sí? Eso, mi estimado doctor, como le digo, ese argumento usted lo va a llevar a la sala y ahí va a mantener una argumentación híbrida respecto de la existencia de la nulidad procesal, tal cual como usted me la acaba de comentar, y a posterior, una vez que habría desarrollado aquello y que sea resuelto por, en este caso, la Corte Provincial, usted pasará también a dar su argumento del por qué existió un error de juicio en cuanto al hecho de que se le debería ratificar el Estatuto Jurídico de Presunción de Inocencia. Eso. No sé, exista tal vez alguna pregunta, alguna duda más. En todo caso, yo quedo al pendiente de enviarles, como dicen, no lo he hecho, pensé que ya lo habría realizado, la sentencia de la que determina los principios respecto a la nulidad, y así también voy a buscar el día de mañana la sentencia en cuanto al habeas corpus, en la que se determina que se habría utilizado o se habría tergiversado la esencia o naturaleza de lo que es la institución jurídica de la orden de detención con fines investigativos. ¿Sí? Listo, entonces me despido, que tengan una excelente noche y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Pasen bien, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.